Este texto, como ya le dije, es muy conocido. La gente lo menciona mucho. Y es el texto donde Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Y si hacemos de cuenta que no conocemos la historia de Salomón, porque yo sé que ahora si yo le hago esta pregunta, usted va a decir, no, sabiduría. Pero supongamos que no conocemos la historia de Salomón. Y usted allá adentro para su corazón respóndase esa pregunta. Si Dios se le apareciera y le dijera, ¿qué quieres que te dé? ¿Usted qué le diría? Sinceramente, nadie lo está oyendo, nadie lo está viendo. Contéstese en su corazón si está acompañado. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínese semejante cheque en blanco. Que Dios se apareciera y dijera, bueno, lo que usted me pida, estoy dispuesto a dárselo ya, ahora, en este momento. ¿Qué le pediría a usted? Bueno, usted conoce la historia, ¿no? Salomón no le pide al Señor ni fama, ni dinero, ni riquezas, ni vencer a sus enemigos. Pero le pide algo que no es sabiduría. Ahorita se va a dar cuenta. No se me adelante a leer para que mantenga allí la expectativa. No es sabiduría lo que Salomón le pide a Dios. Es otra cosa. Sino que estamos habituados a pensar que fue sabiduría lo que él le pidió. Hasta quien editó esta Biblia piensa así, pero no fue sabiduría. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O sea, es loable, ¿verdad? Es loable. Habitualmente se nos hace la pregunta de que, bueno, y si usted tuviera la lámpara Aladino y se le apareciera y los 3 deseos, ¿usted qué pediría? Bueno, algo así le pasó a Salomón, ¿no? Y seguramente usted diría, no, estabilidad económica, no, que yo tenga más seguridad, no, que mi familia esté bien, bueno, un viaje, quién sabe qué pediríamos, ¿no? Pero Salomón no pide nada de eso, él pide algo parecido a la sabiduría, pero que técnicamente no es sabiduría. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué él hace eso? Es lo que vamos a tratar de responder esta noche. Vamos a tratar de dar 3 respuestas a esa pregunta. ¿Por qué Salomón pidió esto? ¿Por qué él pidió así? ¿Por qué no pidió poder, riquezas, vencer a sus enemigos? ¿Por qué no? Entonces, lo primero que vamos a mirar hoy es por el ejemplo. Mira el verso 3 que dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Particularmente, note que ahí el verso 3 empieza diciendo que Salomón amó a Jehová y que realmente anduvo en los estatutos, en las normas de David su padre, y que solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero esto no era otros dioses, sino que como no había templo, entonces los israelitas solían en los lugares altos, en las montañas, haga cuenta un Monserrate, pero me imagino que más pequeño, bueno, no sé, pero en los lugares altos, sacrificar allí, hacer los sacrificios a Dios allí en esos lugares. Y él lo hacía así. Los versículos anteriores a este nos han dicho que se casó con la egipcia, ¿no? Y uno le llama la atención esto porque sabe que la ley muy bien ya lo decía, que no puede haber ese tipo de matrimonios mixtos entre el pueblo de Dios y gente que no era del pueblo de Dios. Seguramente Salomón lo sabía, pero luego al renglón seguido dice que él amaba a Dios. Entonces amaba a Dios, pero no era perfecto. Anduvo en los caminos, en los estatutos que le enseñó David su padre, los caminos del Señor, pero no era perfecto. Y cometió ese error, un error que a la postre lo iba a llevar a otras cosas.
peores, más graves todavía. Parece ser que como David, Salomón también tenía una debilidad por las mujeres. Debilidad que al final de sus días David había vencido, como ya lo vimos. Pero al final de sus días Salomón va a ser vencido por esa debilidad, caso contrario. Sin embargo, David le había dejado ejemplo. Le había dejado ejemplo. Usted se imagina, Dios se le aparece en un sueño a Salomón. Y Dios le hace la pregunta, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y en la respuesta que Salomón le da a Dios, menciona a su padre. Esto quiere decir que David ocupaba en el corazón y en la mente de David un lugar preponderante. En una charla con Dios personal, Salomón tiene a David, el ejemplo de David, el ejemplo de su padre presente. Y note que él menciona allí tres cosas acerca de David, su padre, ¿no? Dice que él anduvo en verdad, dice. Ojo el ejemplo que David le dejó a Salomón, dice. Mi padre anduvo delante de ti en verdad. Verdad quiere decir con lealtad a ti, con fidelidad a ti. Le dice también que él anduvo en justicia. Justicia quiere decir honradez. Fue honrado delante de ti. Y también le dice que su padre fue recto delante de Dios también. Es decir, que no torció los caminos que se le habían trazado por donde debía andar. En este caso que Dios le había trazado y por donde él debía andar, por donde él debía caminar. Cuando uno entonces lee esas palabras, se da cuenta del tremendo impacto que había dejado David, su vida y su ejemplo en el corazón y en la mente de su hijo Salomón. Y entonces, al darse uno cuenta de esto, no puede dejar uno de pensar que si Salomón no se adelanta a pedir otra cosa distinta, mucho tiene que ver en esa respuesta David, aunque ya está muerto, pero mucho tiene que ver en esa respuesta lo que dijo David, ¿no? Note, es más, el verso 3 lo dice, clarito, dice que Salomón andó en los estatutos de su padre David. Note que no dice ahí que anduvo en los estatutos de Dios, sino en los estatutos de su padre David. Obviamente eran los de Dios, pero eran los que David, su padre, le había enseñado. No solo con su palabra, sino también con su ejemplo. Y algo allí había que Salomón había entendido a través del ejemplo de David, que lo más importante en la vida no era ni la fama, ni el poder, ni vencer a los enemigos, ni el dinero, ni nada de estas cosas que tanto ama el ser humano hoy día, bendito sea Dios. Sino que en la vida lo importante eran otras cosas. Había cosas intangibles que no se tocan, cosas que no tienen valor, son invaluables, mucho más importantes, en las que Salomón debía centrar su vida. Y esto nos tiene que hacer pensar en el impacto que dejan nuestras acciones y nuestro ejemplo en el corazón de nuestros hijos, hermano. El impacto que deja en ellos. Pero ese impacto es para bien o para mal, ¿no? Un padre, una madre perezoso, borracho, grosero, maldiciente, ladrón, deshonesto, deja en el corazón de los muchachos, de las muchachas, ese impacto, un impacto real, que luego con el tiempo va a venir a influir en sus decisiones, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Pero también sucede a la inversa. Y de ahí, y cómo el Señor nos ha estado recalcando esto viernes tras viernes, la importancia del ejemplo de los padres, varones, de las mujeres, la importancia.
su ejemplo piadoso, su ejemplo reverente, hará que sus hijas y sus hijos tengan comportamientos como este comportamiento de Salomón. Será su ejemplo piadoso, reverente, temeroso de Dios, el que le enseña a sus hijos que lo más importante en la vida no es ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni todo ese tipo de cosas que la sociedad nos enseña a amar, sino que hay cosas que él no podrá tocar con sus manos, pero que es mucho más importante que todo lo ya mencionado. Entonces, ¿por qué Salomón da semejante respuesta? No lo dude. Mucho de ello tiene que ver David en esa respuesta que Salomón da. Bendito sea Dios. Ahora, en segundo lugar, la respuesta es ella por su destino. Entonces, por el ejemplo y por su destino. El verso 7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces David sabe su destino y su propósito en la vida. Él sabe su llamado. Él sabe para qué nació. Y cuando él entiende eso, entiende también, y lo repite y lo dice allí, misericordia es una palabra que él repite allí en su respuesta del versículo 6. Y él sabe bien que si está allí es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Pero lo importante es ello. Él conoce su destino, él conoce su propósito, él conoce para qué ha venido, él conoce para qué ha llegado. Y conociendo esto, entonces sabe lo que necesita, sabe lo que debe pedir en este momento. Y ahora sí, vamos a responder a la pregunta: ¿qué es lo que pide entonces Salomón? Dijimos que no era sabiduría, que técnicamente no es sabiduría lo que Salomón le pide. Es algo parecido a la sabiduría, pero no es específicamente la sabiduría. Usted ya tiene una pista ahí, ¿verdad? Porque ahí cuando él dice: da pues a tu siervo corazón entendido. Note que no es sabiduría. Lo que Salomón pidió fue un corazón entendido. Ahora, a simple vista uno cree comprender qué es lo que quiso decir Salomón cuando dice un corazón entendido. Entonces, Señor, que yo entienda las cosas, que yo entienda las cosas, que yo tenga facilidad de entender las cosas, de comprenderlas. Pero no es ello tampoco. La BTX, Biblia Textual, traduce este mismo texto cuando dice: da pues a tu siervo, estoy parafraseando algo así, da pues a tu siervo la capacidad de escuchar. Da pues a tu siervo la capacidad de oír. Eso fue lo que Salomón le pidió a Dios, imagínense. Dios se le presenta y él lo que le dice es: Señor, lo que yo quiero pedirte es que me des capacidad de escuchar. Imagínense, ¿no? ¿Ah? Entonces, es ello lo que él pide, la capacidad de poder escuchar.
ahí cuando dice corazón entendido, ¿sí? Entendido la palabra hebrea shamá, que quiere decir oír, que quiere decir oír inteligentemente. Y esto es lo que Salomón le pide a Dios. Déjame oír, enséñame, dame la capacidad de escuchar con inteligencia, para que usted se dé cuenta la importancia de escuchar, de oír. Entonces él va a decir, si yo escucho con inteligencia, si yo aprendo a oír con inteligencia, voy a poder hacer dos cosas bien hechas, que es lo que este pueblo necesita. Que yo como rey, que he sido llamado, que mi destino es ser rey de esta nación, necesito. Y entonces él dice allí, número 1, capacidad de juzgar, que quiere decir gobernar. Si yo aprendo a oír con inteligencia, voy a poder gobernar correctamente. Y capacidad de discernir, que quiere decir separar mentalmente. Y él lo explica ahí muy bien. De discernir el bien del mal. Discernir quiere decir separar mentalmente. Quien discierne es la persona que puede distinguir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Esta es la persona con discernimiento. Entonces esto es lo que le pide Salomón al Señor. Note que él dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Eso es lo que él pide. No es sabiduría técnicamente, sino la capacidad de poder escuchar con inteligencia. Ahora, aquí tiene que haber algún secreto desde que Salomón pide esto y no otra cosa. A la final él sabe que si puede aprender a escuchar con inteligencia, tiene un corazón entendido, entonces las demás cosas vendrán por añadidura. La fama, el poder, el dinero, el poder vencer a sus enemigos, todo ello vendrá como consecuencia de escuchar con inteligencia. Ahora, ¿a quién tendría que escuchar Salomón? Bueno, en primer lugar, es más que claro que Salomón debe aprender a escuchar a Dios, que es el primer ser al que tenemos que aprender a escuchar inteligentemente. Si Salomón oía con inteligencia la ley de Dios, iba a poder gobernar correctamente y va a tener discernimiento para separar el bien del mal, lo bueno de lo malo. Esto fue lo que él pidió. Entonces, tenía que oír al Señor con inteligencia. Implícito en esa petición está ahí eso, dame un corazón entendido, que yo entienda, que yo comprenda, que yo escuche tus mandamientos, tus cosas. Luego, ¿a quién más tendrá que escuchar Salomón? Salomón tendrá que aprender a escuchar a sus semejantes, a su prójimo, a los demás. Tendrá que aprender a escucharlos, porque vendrán a presentarle casos, porque vendrán otros a darle consejos, porque vendrán otros a enseñarle, y entonces él no despreciará, sino que aprenderá a escucharlo todo, pero con discernimiento. ¿Qué otra cosa tendrá que aprender a escuchar Salomón? Deberá escuchar las circunstancias. Las circunstancias. Cuando no tenemos un corazón entendido, el árbol no nos permite ver el bosque. Por ejemplo, anote eso ahí. Cuando no tenemos un corazón entendido, el árbol no nos permite ver el bosque. Por ejemplo, porque uno tiene que aprender a leer las circunstancias que lo rodean. Uno tiene que aprender a ver las cosas en perspectiva, tiene que aprender a ver las cosas en contexto, escuchar a las circunstancias, escuchar lo que está ocurriendo para poder actuar en consecuencia correctamente a través de ello que está ocurriendo, por aquello que está ocurriendo,
para resolver aquello que puede estar ocurriendo. Entonces, yo creo que esta noche que entendemos esto, debe ser una buena noche para que también nosotros le pidamos a Dios un corazón entendido. Un corazón que aprenda a escucharlo a Él, que aprenda a escuchar a los semejantes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros discípulos, a nuestros consiervos. Un corazón entendido que escucha inteligentemente. Tenemos que pedirle a Dios ese corazón entendido que nos ayude, hermano, a saber leer las cosas que pasan a nuestro alrededor, las circunstancias, para actuar de manera correcta frente a ellos. Entonces, queridos hermanos, esa es la segunda razón por la que Él pide esto. Él sabe que como nuevo rey necesita sabiduría. Él que conoce su llamado y su destino, sabe que tiene que hacerlo bien, y para hacerlo bien, entonces va a necesitar este corazón entendido. No importa lo que Dios le haya llamado a hacer, usted necesita un corazón entendido. Si comprende lo que Dios le ha llamado a hacer, sabrá que tiene que hacerlo bien, y para hacerlo bien tendrá que tener un corazón entendido. Ahora, en tercer lugar y último lugar en esta obra. Entonces, Salomón responde así por el ejemplo. Salomón responde así porque por su destino. Y en tercer lugar, él responde así por su condición. Salomón no sabe únicamente a qué fue llamado. Me enredé. Salomón sabe a qué fue llamado, mejor, así es. Pero Salomón también sabe lo que él necesita. Él lo sabe correctamente. Y entonces dice allí, mira lo que dice en el verso 7, cuando él dice, allá al final dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Qué bonita confesión de Salomón allí. Dicen algunos que Salomón tendría alrededor de 20 años cuando subió al trono. Dice, soy joven y no tengo discernimiento, ni tengo la capacidad de gobernar este pueblo, y por eso necesito sabiduría. Entonces, él sabe lo que necesita. Él sabe lo que necesita. Él sabe que es un joven inexperto, y que como joven inexperto no va a poder gobernar correctamente. Ahora, él mismo va a escribir unas palabras en Proverbios que aprendió de David su padre, de Dios, ya después de la experiencia, no sabemos, pero deja plasmada unas palabras allí al comienzo del libro de Proverbios, que quiero que esta noche leamos en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Búsquelo allí en su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Yo voy a tratar de leérsela en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Porque me gustó mucho cómo lo traduce allí. Mire lo que dice allí. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces va a decir cuáles son los propósitos de escribir este libro. ¿Cuál es el plan allí? ¿No? Yo creo que esto se relaciona mucho con eso cuando soy joven e inexperto y necesito corazón entendido. Básicamente lo mismo que va a escribir aquí. Por eso le digo que tal vez lo aprendió de su experiencia propia. Dice, ¿para qué son los
proverbios. A ver, ¿para qué son los proverbios? Ahora sí. Dice, el propósito de los proverbios, estoy leyendo el verso 2, sígame ahí con la lectura, dice, es enseñar sabiduría y disciplina. Los proverbios son fruto de un corazón entendido, si no se ha dado cuenta. Porque los proverbios se nota que son fruto de haber oído a Dios con inteligencia, de haber escuchado a otros con inteligencia y de haber leído correctamente las circunstancias y haber aprendido de ellas, de la experiencia. Entonces él dice, estos proverbios escritos por mí, fruto de mi corazón entendido, son para enseñarle a las personas sabiduría y disciplina. Vea pues, disciplina, qué palabra importante allí, ¿no? Ustedes superan la importancia que tiene la disciplina en la vida. Disciplinarse, no sé si han notado que la palabra discípulo se parece mucho a disciplina. Discípulo, disciplina. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Lo dice. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Nota que él había escuchado a otros. Corazón entendido, había oído con inteligencia. Lo dice, su propósito es enseñar a vivir. Voy en el verso 3. De nuevo, una vida disciplinada. Vuelve y repite la importancia de la disciplina. Si usted tiene un corazón entendido, usted buscará la disciplina. Porque su lectura de la realidad le habrá hecho entender lo importante que es ser disciplinado. Ahora dice, su propósito es enseñar una vida disciplinada y exitosa. Porque la disciplina trae éxito, hace que a usted le vaya bien en la vida. Y lo dice, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Entonces, los proverbios de Salomón, escritos desde su entendimiento, nos enseñan la disciplina, una disciplina que lleva al éxito. Pero también busca enseñarnos la santidad. Note que ahí dice, hacer lo correcto, lo justo, porque no solo la disciplina traerá éxito, sino también la santidad, vivir correctamente, porque esto nos va a evitar problemas en la vida, nos va a evitar dificultades en la vida. Ahora mire lo que sigue, cómo se parece a lo que acabamos de leer allá en Primero de Reyes, cuando dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Estoy en el verso 4. Darán inteligencia al ingenuo. ¿Qué está diciendo Salomón allá? Yo soy joven, no sé cómo entrar y salir. Quiere decir, yo soy ingenuo. Conocimiento y otra vez aquí la palabra de Reyes. Discernimiento. ¿A quién precisamente? Dígalo allá. Al joven. Al joven. No sin razón la Escritura dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. El corazón del muchacho es necio por su naturaleza pecadora que ha heredado, con la que ha nacido, su tendencia a la maldad que ha nacido. Su corazón es necio, es ingenuo, inexperto. Y esa necedad, esa inexperiencia, esa ingenuidad lo llevará a cometer muchos errores en su vida. Errores, algunos que lamentar mucho, otros no tanto, pero al fin y al cabo errores. Los que ya son de edad saben de qué hablo, ¿verdad? Los que somos, ¿no? Ya tenemos nuestros años, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la inexperiencia de la juventud, de la ingenuidad de la juventud. Sabemos de qué hablamos. Y David lo sabe. Él sabe su necesidad.
Allá dice, soy joven, no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué está diciendo? Soy inexperto, soy ingenuo, necesito conocimiento y necesito discernimiento. Mire qué importante los proverbios. Mire qué importante un corazón entendido. Mire qué importante adquirir sabiduría en la vida. Luego dice, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. O sea que es para todos, para sabios y para ingenuos, no que, ay no, como yo ya me las sé todas, yo necesito el libro de Proverbios. No, dice, no, que lo lea se va a hacer más sabio, que los oiga inteligentemente se va a hacer más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, ¿qué dice ahí? Que los proverbios son para dos tipos de personas, ¿verdad? Para el joven ingenuo, que libro favorito de los jóvenes debería ser libro de proverbios, leídos en una versión sencilla de la Biblia. Debería ser ese libro. Y también para los que ya han adquirido experiencia, entendimiento, inteligencia de las cosas, no sobra para ellos, dice Salomón, que lo lean y se hagan más sabios. Y luego nos va a decir cómo empieza ese corazón entendido. El final del verso 7 es un verso central en el libro de Proverbios, tal vez el versículo más importante del libro de Proverbios, que dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Dice esta versión, pero usted conoce cómo dice la versión que leemos habitualmente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, decimos. Bueno, aquí dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. La base, no es todo el conocimiento, pero la base es respetar a Dios. Y de ahí comienza, de ahí en adelante se construye un corazón entendido. Un corazón, un oído que escucha con inteligencia. Empieza con el respeto a Dios en el corazón. Pero ahora viene la contraparte. Los necios, los ingenuos, los rebeldes, los inexpertos, dice, desprecian la sabiduría y la disciplina. Bendito sea Dios. Desprecia la sabiduría y la disciplina a ellos. Entonces fíjese qué cosas prácticas, hermosas aprendimos el día de hoy. En primer libro de los Reyes, capítulo 3, Salomón pide a Dios un corazón entendido. Nos impresiona a todos entender que Salomón, Dios se le aparece y lo que él le pide es que le enseñe a oír con inteligencia, que es lo que quiere decir corazón entendido en hebreo. Ahora, ¿por qué él hace eso? ¿Por qué no pide mujeres, fama, poder, dinero? ¿Por qué hace eso? En primer lugar, porque tenía el ejemplo de su padre David, nos dice el texto, que había influido, impactado poderosamente su corazón, mostrándonos la importancia del ejemplo de los padres. Porque Salomón, además de ello, conocía su llamado también. Sabía cuál era su destino. Y sabiendo cuál era su destino, sabía que si quería glorificar a Dios, tenía que hacerlo bien y cumplirlo correctamente. Y por ello, lo que pidió fue un corazón entendido. En últimas, él sabe que quien tiene un corazón entendido, que quien sabe oír con inteligencia a Dios, a los semejantes, a las circunstancias, al final las demás cosas vendrán solo como una añadidura. Y en tercer lugar, Salomón habla de esta manera con Dios, le pide corazón entendido, porque sabe quién es él. Porque sabe que es un joven y que como joven es inexperto, es incauto, es ingenuo. Y que la manera como esto se quitará de su corazón es pidiéndole a Dios que le dé un corazón entendido, que aprenda a oír con inteligencia. Los muchachos
necesitan aprender a pedirle a Dios esto mismo. Si no quieren cometer errores, hacer cosas que luego tendrán que lamentar en su vida, entristecerse a lo largo de su vida por cosas que hicieron en su juventud, aquí está. Pedirle a Dios un corazón entendido. Y ese corazón entendido los guiará, como dice el libro de Proverbios, a la disciplina, a la santidad, a la sagacidad, que es tan importante para vivir en la vida con victoria y con éxito. Amén. Amén.